Bueno, pues mis amados, a mí me toca compartir unas palabras con ustedes. Vamos a pedirle al Señor que fluyamos juntos, que lo que salga de mi boca sea lo que Él ha sido aprobado. Acuérdense que ustedes tienen el derecho y el deber de tomar lo bueno, retener lo bueno y desechar lo malo. Es así. Nosotros nos ponemos aquí como un instrumento tratando de buscar esas explicaciones buenas que están escritas aquí en la Biblia. Y lo más importante, la decimos ¿para qué? Para que seamos hacedores. Todo lo que vamos a decir aquí es para que se aplique, no es para que vamos a hablar y se quede aquí y no olvidemos, es para que se aplique. Bueno, pues mire, yo le puse, porque hay que ponerle como un título a lo que uno habla. Yo le puse algo el domingo pasado, nuestra hermana Mireya, cuando hablaba espectacularmente del Espíritu Santo, ella dijo una frase que había dicho Pati. Y yo dije, pero eso es mi vida ahora mismo. Y ella dijo, ser antes que hacer, algo así. Y digo yo, pero eso es lo que yo estoy tratando de hacer. Y eso es lo que yo quiero explicarle. Cuando tengo la oportunidad, quiero explicar eso, qué es lo que está pasando en mi vida. Entonces, eso es lo que yo vengo a tratar, de explicarle algo que yo entendí en mi vida y que poco a poco lo estoy haciendo. Pero cuando lo entendí, fue más fácil para mí. Entonces, por eso se llama, esta pequeña conversatorio que vamos a tener, es ser antes de hacer y tener. Vuelvo y le digo, tenemos que ser antes de hacer o tener. Entonces nos vamos a un versículo que de verdad no lo tenemos que saber de memoria ya. Y es Isaías 54, 2, 3. Miren lo que dice Isaías 54, 2, 3. Hay alguno que ya yo lo había puesto y para agilizar, como son varios, yo lo voy a ayudar con un chivito que está ahí atrás, para que podamos agilizar y ya está la palabra aquí. ¿Está bien? Isaías 54, 2, 3. Miren lo que dice. Vamos aquí. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Cuando yo oía y oí hablar de eso, yo era súper poderosa. Yo tengo que ensanchar mis cuerdas y yo tengo que tener, Pero llegaba en mi día a día y yo digo, ¿y cómo yo voy a hacer eso? O sea, ¿cómo se hace eso en la vida cotidiana, en la vida real? Entonces entendí, lo primero que pude entender por una explicación de un pastor fue, fíjense que dice ahí, ensancha el sitio de tu tienda. No vamos a parar ahí. Yo una vez tuve otra oportunidad de hablar con ustedes y yo hablaba y les decía que en el reino de Dios el orden de los factores sí altera el producto. Dios tiene un orden y hay que hacer una cosa primero y otra después. Y si tú no lo haces en el orden de Él, sí te altera te altera el resultado. Y aquí vamos a explicar uno de esos casos. Él dice primero, ensancha el sitio de qué? Ensancha el sitio. Y después que se va a la tienda, Él te dice, primero tú tienes que ensanchar el sitio. ¿Para qué? Para que tu tienda pueda ser más grande. Eso tiene lógica. Tú no puedes ensanchar tu tienda sin haber ensanchado el sitio. Y ahí lo podemos conectar con lo que dice Mateo 6:33. Porque vamos entonces para el Nuevo Testamento. Él dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ay, yo digo, pero hace sentido. Es lo que me está diciendo. Primero, yo tengo que hacer algo, que ensanchar, aprender lo del reino, y luego van a venir todas las cosas.
Pero nosotros nos gusta hacer las cosas al revés. Primero queremos tener y luego no averiguamos cómo la vamos a meter, cómo la vamos a encajar. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que Dios no tiene problema en dar. O sea, las cosas de Dios, Él tiene mucho para dar. Entonces hay un problema, porque entonces si Él tiene mucho para dar, porque yo no tengo mucho, pero Él tiene mucho y Él dice que Él está para dar. Y hay muchísimos versículos, pero el versículo, la viga, para entender que Dios da todo, lo tenemos en Romanos 8:32, que ahí no hay tutía, ahí sí vemos que Dios está dispuesto a dar todo. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él? ¿Qué dice? Todas las cosas. Vamos a repetirlo para que no lo oigamos. Todas las cosas. Entonces, ahí ya sabemos. No, el problema no es de Él, porque Él tiene todo, porque por Él es todo. Él es el soberano, es el dueño de todo. Y ese dueño no tiene problema en darnos todo. Entonces hay un problema que es el sitio. Nosotros leemos y leemos. Ustedes se acuerdan de la historia de Eliseo, que la leímos desde que estábamos en la escuela dominical de niños. ¿Qué pasó ahí? Que él le dijo, está escaseando el aceite, la bendición, no tengo, me van a llevar, se me van a llamar mi hijo, tengo deuda. Yo dice, pero yo tengo muchas cosas que darte. ¿Busca qué? Busca sitio, busca vasija, porque yo tengo que darte, lo que necesito es el lugar a donde darte. Y ella empezó, ¿qué dijo? A buscar, mandó a sus hijos, eso se lo sabe, a buscar vasija. ¿Y qué dice Segunda de Reyes 4, el 6? Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. ¿Sabes por qué le dijo tráeme? Porque ya sabía que todavía había. Le dijo, ay, huye, tráeme más, porque todavía hay. Pero ¿qué pasó? Él le dijo, no hay más vasija. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Fue Dios que dijo, hasta aquí te voy a dar? ¿Por qué él no siguió dando? No había sitio, no había vasija. Entonces, es un orden del reino. Él no da si no hay vasija. Punto. Y tenemos que aprender eso que pasa en el reino. Entonces, ahí nosotros tenemos que entender que nosotros cuando queremos hacer las cosas al revés, nos va mal. Yo le voy a hacer una alegoría para poder ponerle después algunos ejemplos. Es como la luz. Imaginemos que Dios es esa luz potente y nosotros tendríamos que ser esa fuente, esas plantas energéticas. O vamos a poner, si tú eres un aire acondicionado, una planchita o una tostadorita. Dios no puede tirarte un voltaje de 220 si tú eres una tostadora. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Te va a dañar. Entonces Él te cuida y las bendiciones de Él no dañan. Ustedes se ven cuando hay herencias que van de hijo a hijo, que esas familias, y ellos no preparan a sus hijos para obtener ese monto de dinero. ¿Qué pasa con esa descendencia? Se desbarata, porque no tienen la vasija, la capacidad de manejar esa bendición. No la tienen. ¿Qué pasa con muchos muchachos que la fama lo vuelven loco? Porque esa vasija no es suficientemente capaz de retener, de poder recibir esa bendición, porque son bendiciones, es algo bueno. El dinero es bueno, esa misma fama de ser tu ser, como lo llaman ahora influenciadores, es bueno, pero no tienen la capacidad, no fueron vacías. Entonces, en el mundo, vamos a llamarlo así, o nosotros, bajo el pecado, lo hacemos al revés a como el reino lo tiene establecido. Nosotros queremos cosas, queremos muchas cosas, pero sin vasija. No nos preocupamos del sitio. Dame. Tú ni sabes qué tú vas a hacer con eso. No tienes capacidad. Hasta un negocio que tú vayas a hacer. Yo quiero eso. Pero no tienes la capacidad. Entonces el Señor te dice, espérate,
déjame capacitarte para darte, pero nosotros lo queremos todo ya. Y a veces nos empecinamos con cosas que cuando nos rompemos y que decimos, me debí llevar de este consejo, ¿y cuál fue el consejo? Prepárate primero o no te metas ahí porque tú no eres vasija para recibir eso. Tú lo quieres porque otro lo tiene. Tú lo quieres porque otro te dice que funciona, pero quizá para ti no. Entonces, donde voy con esto es que Dios está claro que Él es de alto voltaje. Dios cuando tira, porque Él tiene mucho. Si tú estás capacitado para un 110, no te puede tirar 220, aunque te desparrame. Si lo hace, fue en contra de su naturaleza, porque ustedes saben lo que Él dice. Miren lo que Él dice en Proverbios 10:22. La bendición de Jehová y no añade tristeza. La bendición de Dios está preparada, lista, hecha para traer bendición, no para explotar vasijas. Por eso no haga. Tú te la buscas por otro lado y forza y la buscas humanamente, pero no fue Él. Porque Él en su natura no explota. Entonces, esto va a ser un poquito, no es tan extenso. Yo lo que quiero traerle después de esta base es responderle 3 preguntas rapidito sobre eso. La primera es, ¿qué yo debo de hacer para extender mi sitio? Para buscar vasijas. Esa es la primera pregunta que quisiera yo responder en este tiempo. La segunda pregunta es, ¿qué pasa cuando yo extiendo? ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia hay cuando yo tengo muchas vasijas o mi sitio está extendido? Y la tercera es, ¿qué atributo yo debo de tener o características, como quieran ustedes llamarla, yo tengo que tener como persona, desarrollar para poder manejarme dentro de ese nuevo lugar? Entonces la primera es, ¿qué hago para extender esa vasija, para tener mucha vasija o para extender mi lugar, como ustedes lo quieran visualizar? Lo primero es, vamos a 3 de Juan 2, oigan lo que dice. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Como prospera tu alma. Prospera tu alma, como dijeron de atrás para adelante. Prospera tu alma y yo te doy. Prospera tu alma y tú prosperas. Pero tiene que prosperar ¿qué? El alma. Entonces, prosperar es ensanchar. Y algo que es, cuando tú prosperas tu alma, nos vamos a Pablo. ¿Y ustedes saben qué es lo que es? Es cuando tú conoces más y más del reino. Cuando tú conoces más y más de Dios, se está ensanchando tu alma, se está ensanchando tu mente. Es de la única manera. Tú tienes que tener una mente extendida. Tú tienes que conocer del reino para poder recibir del reino. El que no conoce del reino, el que no conoce a Dios, no puede recibir de Dios. Y cuando tú conoces de Dios, conoces tu reino, tu alma, que ella está quebrantada, pero ella está para eso, ella prospera. Porque ella dice, esto es lo mío, esto es lo mío. Entonces, cuando tú tienes eso, que ampliar es tener la capacidad de recibir, de asimilar y lo más importante, de administrar las bendiciones de Dios. Solamente conociendo a Dios y cómo se mueve su reino es que tú vas a poder hacer eso. ¿Por qué? Porque ahí que te van a decir sus normas, todo. Es igual cuando tú vas a una empresa. Te tienen que decir cómo se maneja la empresa, cómo se mueve, cómo se maneja la parte ejecutiva para tú poder administrar todo lo que te están dando, porque tiene que ser de acuerdo a. Entonces, ¿cómo yo puedo decir, bueno, yo voy a empezar a conocerlo de Dios? Aquí hay un detallito. Solamente mediante algo tú puedes entender y conociendo poco a poco a Dios y ir entendiendo las cosas del reino, porque la verdad a veces son complicaditas, como estábamos diciendo en la escuela dominical,
que yo tengo que perdonar a un tipo que me degolló, que yo tengo que estar feliz en un momento de mi vida que estoy hecho un desastre. Hay cosas que eso no se entiende humanamente. Entonces, para tú poder entrar a eso, necesitas algo que se llama revelación. Sin revelación de Cristo en tu vida, no vas a poder extender tus estacas, no vas a poder ensanchar y no vas a tener muchas vasijas. ¿Cómo yo entro en esa revelación? A través de Cristo. Miren qué pasa. Ustedes ven que yo leí Isaías 54, ¿verdad? Isaías 54 dice: ensancha el sitio de tu tienda. Pero por eso es que la Biblia hay que leerla y escudriñarla. ¿Qué dice en Isaías 54, ¿verdad? Antes de decirte que ensanche tu sitio. ¿Tú sabes lo que dice Isaías 53? No me lo voy a leer todo, qué largo, pero yo lo voy. Dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. ¿De quién está hablando? Y nosotros le tuvimos por azotado. Después dice más abajo: más el herido fue por nuestras rebeliones, por nuestro pecado. ¿A quién él estaba revelando ahí? Primero vino la revelación y luego vino en el 54: regocíjense, oh estéril. Y después le dice: ahora sí, ensancha tu sitio. Vámonos al 53. Él reveló a Cristo. Sin esa revelación no hay forma de tu poder. Perdóneme que le voy a repetir esa frasecita porque para eso estoy, para que esté grave, que sin esa revelación no podemos extender nuestro sitio y no podemos tener muchas vasijas. ¿Por qué? Porque para poder recibir del reino tenemos que conocer del reino. Para poder recibir del reino tenemos que conocer al dador del reino. Para poder recibir del reino tenemos que tener la capacidad de recibir, de asimilar y administrar esas bendiciones que vienen del reino. Porque tenemos que repetirnos. Y eso es mediante la revelación. ¿Ustedes saben por qué es a través de esa revelación? Miren, para hacerlo breve, cuando Adán y Eva metieron esa pata, ¿ustedes saben lo que pasó? Haciéndolo breve y como muñequito, es que nuestros sentidos espirituales, esos sentidos, ese lado derecho, como quieran desglosarlo teológicamente, ese que tenía el contacto con nuestro Dios, se fue bloqueado no, dice la palabra muerto, se murió. O sea, esos sentidos, los sentidos que nosotros tenemos son los sentidos físicos que podemos ver, podemos oír. Pero esos sentidos espirituales, cuando vino ese lío de Adán y Eva, murieron. No había forma de tú poder tener esa conexión que leemos en Génesis que tenía Adán, que podía oír al Señor, no pudo. Pero eso se restableció. ¿Ustedes saben cuándo? A través de Cristo. A través del sacrificio en la cruz. Y con su sangre, que fue la transacción más grande y que habrá en el mundo espiritual, Él recobró. Y por eso dice Pablo que fuimos vivificados, que pasamos de muerte a vida. Él se está refiriendo a esos sentidos. Y Él dice: si no es a través de esa revelación que esa sentencia se dio, pero ustedes tienen que recibir esa sentencia, no van a poder entender las cosas del reino. No me van a poder conocer porque es que yo soy demasiado. O sea, no van a tener esa capacidad. Levanten ese lado derecho, levanten esos sentidos espirituales que ya lo pueden hacer. Porque mi sangre, cuando Él levantó esa acta de los decretos, dijo de muerte a vida. Y ahí que se habla del alma vivificada. Nuestra alma se vivificó, resucitaron esos sentidos espirituales. Entonces, cuando uno acepta a Cristo, está diciendo: mira, despiértame todo eso, porque yo quiero ver ese lado espiritual, yo quiero ver que hay en el reino, yo quiero conocer. Pero con eso apagado, miren,
Ustedes no han conversado con gente que dice que no hay forma. No te entienden. ¿Por qué? Porque es sobre tan abajo. No pueden entenderte. No pueden entenderte. Entonces, ¿qué pasa? Acepta a Cristo, la revelación de Cristo a tu vida, y tienes que activar. Y cuando tú actives, tú tienes que empezar a escudriñar y a conocer del reino. Y cada vez que tú conoces algo, y yo digo, eureka, cuando yo como que entiendo algo, se expande. Cada eureka en mi vida, que yo lo llamo así, es que yo estoy ensanchando porque estoy entendiendo algo. Una de las cosas para mí fue el perdón. Cuando yo entendí esa revelación del perdón, yo dije, eureka, yo perdono a quien sea. ¿Y qué hice? Extendí un pedacito más y tengo más espacio para que vengan las bendiciones. Algo así, es como para que podamos aterrizar un poquito. Es más complicado que eso, pero es para que tengamos como aterrizar. Entonces, ¿qué pasa? Miren en Efesios 5, 14, 16 dice, Efesios 5, 14 al 16, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará ¿quién? Cristo. Lo que hemos venido hablando. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como ¿qué? Lo que tienen esos sentidos apagaditos, sino como sabios. Despierta esos sentidos que a través de Cristo tú puedes hacerlo. El sabio es porque tiene esos sentidos alerta ya, resucitado, y poniéndole en ejercicio para que se vayan ejercitando cada vez más, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. El resumen de lo que hablamos anteriormente. Ahí yo quiero abrir un paréntesis y decirle, miren, los insensatos. Hay algo que yo le defino a uno de mis hijos, yo estuve hablando eso, para poder entender realmente la diferencia entre riqueza y prosperidad. Porque acuérdense que en Tercera de Juan habla de prosperidad. Miren, la riqueza, rico, o sea, vamos a la definición como llana. Rico, el que tiene mucho de cualquier cosa. Usted puede tener muy rico en amistad, rico en dinero, rico en muchas cosas. Pero prosperado es otra cosa. El rico, cuando tú tienes riqueza, tú acumulas. Y si nos vamos al tenor de dinero o de lo que sea, de bienes, de amistades, si es algo que tú tomaste y rompiste el orden y tuviste teneres antes de tener lugar, tuviste teneres antes de tu ser, tener una identidad en el reino, tú te haces esclava de eso, porque te rompe. Hay gente que tiene mucho dinero, pero es esclavo. Y en la Biblia habla de que Dios, el dinero puede ser tu Señor. El dinero, si tú lo manejas según las bendiciones, que es un dinero que te corresponde a ti y fue entregado por Dios hacia ti, te da prosperidad. Y hay una diferencia. Cuando tú tienes los teneres sin tener capacidad, tú te vuelves esclavo. El dueño y el Señor es el dinero. ¿Por qué te maneja? Tú eres esclavo de eso. Son gente que viven esforzados todo el tiempo, no tienen tiempo para nada. Hay muchísimos casos que tú lo analizas y tú eres esclavo de eso. Tú puedes ser esclavo de tus amistades. ¿Por qué? Porque tuviste más de lo que podías manejar. Eso es riqueza. Pero prosperidad es la que manda el Señor. Primero, tú tienes la capacidad de manejar y luego te entrega. Tú puedes ser multimillonario, pero si es por prosperidad, o sea, que fue en el paso correcto, el Señor te ensanchó y para ese trabajo que tú tienes que hacer para el Señor necesitas mucho, tú vas a tener la capacidad, el poder, la autoridad para manejar todos esos bienes. Y tú vas a ser el amo del dinero o el amo de lo que tú tienes y ellos van a ser tu servidor. Porque el dinero es un siervo.
Lo que pasa es que cuando lo hacemos al revés, se voltea la torta. Nosotros venimos a ser esclavos de los deberes. Entonces hay que tener muy en cuenta que el orden de los factores, cierto, es el producto, y primero es ensanchar el sitio y luego vienen las bendiciones. Miren, para esto nosotros también tenemos que renovarnos. Ok, ya yo te digo, pero es un accionar. Nosotros tenemos que renovarnos, como dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Cuál es? Agradable y perfecta. No añade tristeza. O sea, ustedes tienen que ir conectando todo. O sea, lo que Dios quiere es que nosotros entendamos lo que Él tiene para nosotros, lo que me corresponde a mí. Quizás yo puedo ver a Liceida, que tiene muchísimo, pero eso no me corresponde a mí. Yo tengo que buscar lo que me corresponde a mí, lo que me va a hacer bien, lo que me va a hacer próspera a mí. No es ver con los ojos físicos, sino con esos ojos que ya se le quitaron esas escamas a través de la revelación. Yo tengo que buscar lo mío, lo que me corresponde a mí para ser prosperada. Mi sanidad, mi paz, mía, tienen tu nombre y están dispuestas, pero tengo que hacer espacio. Y para hacer espacio tengo que quitar. Si estoy triste, en amargura, tengo que poner yo intencionalmente, sacar eso para que entre lo que me corresponde en este tiempo. Entonces, dice ahí, ahí yo tengo una fórmula que yo inventé para yo poder entender todo este tema. Yo oigo, ¿verdad? Yo oigo, ustedes están aquí sentados, ustedes me están oyendo, pero hay una parte que ni se van a acordar de mucho de lo que yo dije. Entonces, entre el entendimiento, yo estoy tratando de razonar algo con ustedes y buscando las palabras para que me entiendan, para que lo que yo quiero que ustedes entiendan, como que le busquen la lógica y digan, bueno, sí, es verdad. Oír y entender. Pero hay que pasar del entender al comprender. Aquí lo que yo puedo hacer es tratar de buscar la manera de que ustedes me oigan y me entiendan. Pero yo no puedo pasar ni sus pastores, ni sus padres, ni sus hijos, ni la persona que más lo quiera a usted. No puede pasar del oír a comprender. Somos nosotros los responsables. Lo que tú entendiste, perdón, de oír a entender, de entender a comprender. Lo que tú entendiste, dice la palabra, tienes que escudriñarla y meditarla. Y orar al respecto. Mire que dije meditar. Meditar es otra cosa que orar y que escudriñar. Mientras tú escudriñas, tú tienes que sacar tiempo para analizar. De entender a comprender es que lo que tú entendiste entre en una comprensión, tú vayas conectando cosas. O sea, conectamos que el Señor no quiere, quiere que sus bendiciones no añaden tristeza. Lo conectamos a que entonces necesitamos vasija. Y lo conectamos que si no tenemos vasija, entonces vamos conectando. Eso ya es de entender. Yo estoy pasando a comprender. Y cuando yo comprendo, ustedes saben lo que pasa, yo me estoy convenciendo a mí mismo, para poder ser hacedora. Entonces mi fórmula es, yo oigo, yo entiendo, pero ya mi responsabilidad es pasar de entender a comprender. Ahí entra todos los principios y muchísimos consejos que nos da la Biblia. Escudriña, ora, medita, no ceses en oración. Todo eso, ese es el paso entre de aquí a aquí, que se me entren los tuétanos. Comprendí. Esa comprensión me va a convencer a que yo diga, mira, déjame yo experimentar esto, a ver. Yo tuve un lío con Alexis, déjame acercarme a él y decirle que yo lo perdono, vamos a ver, porque estoy como convencida de que esto puede dar resultados. Me empuja a actuar. Y cuando yo actúo y obedezco a Dios, ¿qué pasa? Ahí viene la bendición. Y cuando yo soy bendecida, me multiplico. Porque las bendiciones que vienen del reino es para dar. Entonces, esa ecuación a mí me da el resultado. Apréndanse, oigan.
entendamos. Después que entendamos, vamos a comprender. Y luego, cuando comprendamos, ustedes van a ver que es más fácil actuar, ser hacedora. Y cuando seamos hacedoras, van a venir las bendiciones. Y cuando vienen las bendiciones, te vas a multiplicar. Eso es así. Es algo que se pega. Entonces, cuando tenemos eso, esa es de la única manera que nos podemos extender. Y yo lo que quiero que se lleven hoy es que no podemos degollarnos en las oraciones, dame, si no ensanchamos nuestro sitio, si no buscamos vasijas, no hay forma de que Él derrame, porque Él tiene un principio. Él no derrama si sabe que te va a explotar, para hacerlo parafraseado, porque es como la luz, como lo expliqué. Si tú eres una tostadorita, no te va a meter un 220, porque lo que te va es a dañar. Y no solamente a ti, a tu entorno, porque a veces explotan y dañan el entorno completo. Y eso, si nosotros lo sabemos, respondemos ya a la primera pregunta, que es, ¿qué hago? Escudriñar, entender lo del reino, saber de Dios a través de esa renovación y decirle, Señor, despierta mis sentidos espirituales. Yo todos los días. Y esos sentidos espirituales es a través de su sangre. Llénanos, empápanos de tu sangre preciosa. Yo recibo ese sacrificio, esa sentencia que fue para mí. Yo la hago vida en mi vida. Despierta mis sentidos espirituales porque quiero ver, quiero conocer, que cuando yo hable aquí, yo diga, ay, estoy entendiendo. ¿Por qué? Porque mi sentido es espiritual, pero eso es intencionalmente, yo tengo que hacer. ¿Qué dice el Señor? Te pide acción, pide y yo te doy, pero tú tienes que pedir, tú tienes que accionar, toca, tú tienes que hacer una acción y ahí yo te hablo. Pídeme ya que se haga para que el mundo espiritual sepa que tú recibiste ese beneficio y que tus sentidos espirituales tienen que despertar, tienen que pasar de muerte a vida para empezar a conocer. Mientras más conozco, más me ensancho. ¿Y qué pasa? Recibo la bendición, ¿verdad? La segunda ya más cortita. La segunda decía que quería responderle, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo tengo esos terrenos nuevos? Miren, les voy a leer Deuteronomio 11. Miren lo que dice en Deuteronomio 11. Esta partecita que yo le voy a leer es Moisés cuando iban a entrar en la tierra prometida, él le habló a un nuevo pueblo, porque ustedes saben que los otros ya habían muerto. Y él volvió y repitió a un nuevo pueblo que ya tenía que entrar en un entendimiento. Fíjense, la diferencia que tenía Josué y Caleb era que ellos tenían esos sentidos espirituales abiertos. Cuando ellos entraron a la tierra a espiar, ¿con qué sentido fue que ellos lo vieron? Con los ojos espirituales, conociendo y reconociendo al que los sacó, al que pudieron atravesar el Mar Rojo. Y ellos dijeron, pero si él pudo hacerlo, lo va a hacer otra vez. Y viene Moisés y le habla. Y miren cómo él define a Dios. Y le dice, ¿cómo va a actuar Dios cuando tú entras en terreno de él? La tierra prometida es el terreno de él. Cuando tú ensanchas territorio, es que tú estás dejando el territorio que no es de él a territorio de él. Tú decides vivir en territorios que le pertenecen al reino. Y miren las características que tienen esa tierra prometida y ese terreno nuevo cuando uno ensancha. Miren qué chulería. Dice Deuteronomio 11, 10 y 11. Dice Moisés hablándole, la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie, como huerto de hortaliza.
Oigan lo que es. Él le está diciendo, la tierra donde ustedes van no es como la tierra que ustedes estaban en Egipto. ¿Ustedes saben lo que pasaba en Egipto? ¿Cómo pasa aquí? Que todo todavía pasa, pero en diferentes formas. Los recursos los manejaba Egipto, el gobierno, y ellos tenían presas y cuando llovía, ellos acaparaban, o sea, tenían la facilidad del agua, y ellos nada más tenían acceso a agua extra cuando llovía mucho. Entonces, cuando se llenaban las presas, por así decirle, se regaba y ellos con los pies hacían como cerco para que llegara a su sembrío, a su sembradío y a su siembra. Y eso era, entonces ellos dependían de cuando ellos querían tirarle el agua, o cuando llovía mucho que se desbordaba, ellos hacían eso con sus pies y lo llevaban hasta el lugar donde ellos querían, como un caminito con los pies, para que llegara a sus tierras. Pero imagínense cómo tú vas a tener fruto en esas condiciones. Y él le dice, ya, ustedes no van a depender de ese control del gobierno, igualito que ahora. Que te suelta las cositas cuando ellos deciden o cuando ellos les favorecen. Él dice, no va a ser así. Ustedes saben cómo es esa tierra nueva. La tierra a la cual entras no es como la tierra, la del 11. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de lluvia del cielo. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová. Señor, eso es maravilloso, de verdad. Vamos 2 minutos. Es lo que le está diciendo ahí. La tierra que ustedes decidieron tomar, que es la extendida, la que ustedes se están preparando y ustedes, conociendo de mí, van a poder administrarla y disfrutarla, pero conociéndome a mí y conociendo los principios del reino, ya no va a depender ni de gobierno, no va a depender de nadie, va a depender de mí. Va a depender de la lluvia, de esas bendiciones, de ese aceite que yo le voy a mandar. ¿Y qué dijimos al principio? Que Él no escatima en mandar lluvia y aceite. Porque lo leímos. Si mandó a su Hijo, Él quiere todo para nosotros. Entonces, Él lo que dice es, olvídense, hay reglas nuevas en esta extensión. Eso no va a depender ni de gobierno, ni de situación, y no va a depender hasta ni del jefe tuyo que no quiere aumentar. Olvídate de eso. Eso viene directamente de mí. Y otra característica es, mis ojos no se apartarán de ti. Señores, todo lo que Dios te da, Él lo cuida. Nosotros creemos que nosotros lo estamos cuidando porque es de Él. Y Él dice, mira, mis ojos van a estar ahí para que todo esté funcionando bien. Eso es maravilloso. Cuando tú tienes muchas vasijas y tienes mucho terreno dado por Dios, sabiendo qué vas a hacer con Él, todo ese aceite va a venir directamente de Él y sus ojos no se apartarán. Y lo último que quería decirle es, mis hermanos y hermanas bellas, nosotros tenemos que tener 2 características. Y ahí sí yo quiero que ya con eso terminó, pero que se vayan. Que se vayan con eso, porque de verdad yo quisiera, como así mismito Eliseo le dijo a la muchacha, busca vasija. Yo quisiera decirle a ustedes, empiecen y salgan a buscar vasija, ensanchen su territorio, conozcan del reino, para que cuando llegue el Señor y diga empiecen a vaciar, ustedes tengan en dónde el Señor vaciar. Eso es lo que tenemos que ver. Y dice, los tiempos son malos, apresúrense, aprovechen el tiempo. Tienen que aprovechar el tiempo. Hay veces que nos entretenemos con muchas cosas. No nos desubiquemos, aprovechen el tiempo. Mientras más conocen del reino, más van a ensanchar, más vasijas van a tener. Y hay 2 características fuertes que tenemos que interiorizar y saber que tenemos que tener y desarrollar para poder extender ese terreno, ese sitio y tener muchas vasijas. Oigan lo que es Josué 1:9. Oigan lo que dice.
Josué 1:9 dice, mira que te mando, ¿qué? Que te esfuerces, seas valiente, no temas, ni desmayes, porque estará contigo. Él ya aclaró, él te dijo la característica que va a tener mi sitio nuevo, que era, que va a venir la bendición directamente, ese aceite mío, y que mis ojos no se van a apartar de ti. Él dice, entonces lo único que yo le voy a pedir a ustedes es que ustedes tienen que ser valientes. Primero, esforzado, valiente y que no teman. Volvemos a repetir, esforzados, valientes y no temas. Señores, esforzado, ¿ustedes saben lo que es? Es la acción. Esforzado te está diciendo, tú tienes que esforzarte en conocerme. Tienes que esforzarte en obedecerme. Tienes que esforzarte en saber los principios del reino. Tienes que esforzarte porque a veces no es fácil. No es fácil en tú empezar a vivir una vida que te agrade y todo si tú atravesaste una tristeza. No es fácil tú, si no tienes todo el dinero que tú necesitas, alegrarte y seguir hasta que ese aceite vaya. No es fácil, pero necesita esfuerzo. Él te dice, esfuérzate en conocerme, porque mientras más tú me conoces, vas a saber la soberanía mía. Mientras más tú me conoces, vas a saber que yo todo lo puedo. Mientras más tú me conoces, vas a saber que yo te amo. Y mientras más tú me conoces, vas a saber que todo está bien en mi mano. Que yo tengo el control de todo. Pero para eso necesitamos esforzarnos. El estar aquí hoy es un esfuerzo. Es un esfuerzo, porque pudiéramos estar en otro lado, muy bien, acostado en la playa, viendo lo que quieran. Pero ustedes están aquí, eso es un esfuerzo. Y están haciendo el oír y el entender. Ahora se necesita otro esfuerzo para llegar en la semana y esto no se quede, para empezar a comprender, para ser hacedora. Y cuando seamos hacedora, ensancha nuestro sitio, viene la bendición y nos multiplicamos. ¿Está bien? Entonces, y valiente. Aquí yo voy a cerrar, porque si uno va a ser valiente, no va a temer. Y ustedes verán por qué. Con esto yo voy a cerrar, pero vamos a ver si logro que lo entiendan como yo lo entendí. Miren, señores, la valentía no es ser unos guapetones. La valentía en el reino no es ser el que más sabe y el que se la sabe todo y conmigo no se mete nadie, yo soy valiente. Ese no es la valentía. La valentía en Dios es tú reconocer que si yo no puedo, si todo está contrario, mi escenario está contrario, yo tener la valentía de decirle a eso, a decirle a mi cuerpo, a mis emociones, a mi mente, que hay uno detrás de mí que me defiende y que está por mí. Y que de lo que yo estoy ahora, yo no voy a terminar así. Y que el propósito, la asignación que Dios me dio a mí aquí en la tierra, yo la voy a cumplir. Eso es ser valiente. Valiente en el Señor es confianza. Cuando yo entendí en mi vida eso, la valentía que te pide el Señor es confía en mí. Miren, para confiar en Dios, y más en estos tiempos, hay que ser valiente. La valentía en el Señor es tú sentirte abrazado por Él. Es tú sentirte con que tú te has jugado y te están persiguiendo. Yo soy valiente. Rufo fue valiente. Cuando entró y se presentó al rey, él dijo, mira, ¿sabes lo que dijo Rufo? Así mismo dijo, yo solo sé que Él está por mí. Y David lo dijo en Salmo 56:9. ¿Qué dice? Sea luego vuelto atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Tú tienes que ser valiente para decir eso. Esto sé, que Dios está por mí. Mira, llega un punto que cuando ya tú escudriñaste, ya tú sabes de Dios, cuando tú vas a accionar y ser hacedora de esa palabra de Dios,
Ya tú fuiste esforzado, porque el trayecto para cosa hacedora viene el esfuerzo. Pero cuando tú tienes que activar, accionar, pero no es un valiente. Solamente un valiente puede hacer eso. Entonces, donde quiero que ustedes vean, le traje un pequeño cosita porque quiero que recojamos con eso. Todo lo que yo pude haberle dicho, vuelvo y le digo, me paro aquí como quizás se paró Eliseo. Busquen vasijas, extiendan su sitio antes de querer cosas, porque no va a pasar el tiempo y las cosas de Dios no pueden ser derramadas sin vasijas y sin sitio. ¿Cómo buscamos sitio? Conociendo, escudriñando, oyendo, entendiendo, comprendiendo, accionando, y luego de accionar, bendiciones y multiplicación. Y si no escudriñamos, no vamos a tener esos beneficios que tiene ese terreno nuevo, esas vasijas nuevas. ¿Qué es? Que ese aceite que se va a derramar viene directamente, no dependemos de ningún egipcio, ningún trabajo, ningún gobierno, es directamente de Él. Y otra cosa, sus ojos van a estar. Pero tengo que entrar en esa revelación porque mis sentidos espirituales tienen que estar despiertos, porque si no, no podemos conocer ni a Dios ni las cosas de su reino. Y para entrar ahí, en todo eso, tenemos que ser esforzados. Todo eso vale un esfuerzo. Valiente. La valentía es confiar de que todo lo que yo comprendí y lo voy a hacer, a mí no me importa el lío que yo tengo, yo voy a ser valiente porque confío que el que está ahí atrás va a rugir más que yo. Y vamos a resolver lo que tenemos que resolver.